capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 21 en adelante. Gloria a Dios. San Juan 4, 21 en adelante. Leo las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan. Amén. La porción que le fue revelada o que él pudo ver, ¿verdad? Pudo recibir. Conforme a la medida, la capacidad que Dios da a cada uno, porque Dios reparte en particular como Él quiere. Entonces dice así la Biblia: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Dígale en esta mañana: pues Señor, aquí estoy para que hable conmigo, como hablaste con la mujer samaritana. Háblame, Señor, y revélate como te revelaste para ella. Revélate para mí. Te lo pido en esta mañana para gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor Jesucristo. Bueno, qué bueno. Dice la Biblia que mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Y Jesús hizo esa pregunta. Dijeron: tu madre, tus hermanos te buscan. Y Él, señalando a los discípulos, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Dijo: ahí están los que se identifican, ¿verdad? Dijo: todo aquel que oye mi palabra y la guarda, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, ese es mi hermano. ¿Estaban haciendo los discípulos la voluntad del Padre? Sí. Porque la voluntad del Padre es que creáis en el que Él ha enviado. Y estos hombres habían creído que el Padre había enviado a Jesús, o Jesús había salido del Padre, y que Jesús venía de Dios. Y por eso lo habían aceptado, lo habían recibido. Jesús entonces identificó que ellos eran su madre, su hermano, porque estaban haciendo la voluntad de su Padre, por cuanto lo habían recibido a Él, lo habían aceptado a Él, habían creído en Él. Entonces esa enseñanza es muy importante para nosotros. Entrar a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros a aceptar la voluntad de Dios, es cuando aceptamos aquel que el Señor ha enviado. Cuando aceptamos al que Dios envía, entonces estamos entrando a hacer la voluntad del Padre. Está escrito en el libro de San Juan 6, 28, 29 y 6, 40, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer para hacer la obra de Dios? Para entrar en la obra de Dios y agradar a Dios, es aceptar, recibir al que Dios envía. Y por allá, en este mismo libro de San Juan, capítulo 13, versículo 20, el Señor dijo que el que recibe al que Él envía, lo recibe a Él, ¿verdad?
de cierto digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hoy necesitamos tener identificación de que estamos haciendo la voluntad del Padre, de que hoy somos identificados por la palabra de que somos su madre o sus hermanos, porque estamos en la voluntad del Padre. Vemos que la voluntad del Padre dice que no se pierda ninguno de estos pequeños, ninguno. Dios no quiere que los de Él se pierdan, ni se perderán, ¿verdad? Porque somos vasos de misericordia. Dice que Dios escogió no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Eso está en Romanos 9, 24, 25, hablando de la elección, cómo Dios escogió de los judíos y de los gentiles, para que le conociéramos. Entonces, aquí conseguimos que Jesús, hablando con la mujer samaritana, estaba en expectativa sobre la aparición del Mesías, del Cristo. Y los mismos samaritanos tenían conocimiento sobre esto, se había dicho, y estaban a la espera. Ahora conseguimos que ya había surgido el ministerio de Juan el Bautista. Dice la Sagrada Escritura que habían pasado 400 años sin profeta. El último fue Malaquías. Pero entonces apareció voz que clama en el desierto, que preparaba el camino del Señor. Y se había regado su voz, la voz de aquel que clamaba en el desierto, que preparaba el camino del Señor. Y entonces Juan decía que no era, porque le preguntaba: ¿eres tú el que había de venir, el Mesías, el Cristo, el profeta? No soy. San Juan capítulo 1 versículo 9 en adelante, él dijo: viene detrás de mí, es antes que mí, primero que yo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que señaló a los discípulos y empezaron los primeros discípulos a seguir a Jesucristo, señalado por Juan. Juan dijo: él es, yo no soy. Entonces ya se había divulgado que había un profeta a la orilla del río Jordán, que estaba diciendo que había llegado la hora, que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepintieran, y llamando a la gente que dejaran el pasado y que aceptaran el mensaje que él estaba dando, que ya estaba en medio de ellos aquel que era antes que todos ellos. Y de tal manera que la mujer samaritana también ya conocía esto. Cuando venga, él nos lo hará conocer. Ahora, conseguimos que Jesús le dice: mujer, créeme. Hay que creer, primero hay que creer. Y que la hora venía cuando ni en este monte, porque ella decía que este monte era el monte donde adoraron a Abraham, Isaac y Jacob, y que ese pozo lo había abierto también Jacob. Bueno, entonces dice: mujer, créeme, que viene la hora ni que aquí en este monte ni aún en Jerusalén adoraré al Padre, ¿verdad? Entonces le dijo: vosotros, ustedes los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Mas ahora viene y dice: y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, Jesús está hablando de que venía la hora para buscar a los verdaderos adoradores. Y hoy
Hermano, también se está buscando, porque Dios sigue trabajando, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no se cambia, no se muda, no tiene variación. Dios sigue buscando los verdaderos adoradores. Por eso dice la Biblia que Él envió a ser discípulos en todas las naciones. Él mandó a los hombres que había capacitado que esperaran y fueran investidos del poder de lo alto para que salieran a predicar, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia que cuando estuvo en su ministerio allí físicamente y llamó a estos hombres para que fueran pescadores de almas o de hombres, entonces dice la Biblia que lo mandó y le dijo que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Vaya. Y conseguimos pues en la misión de capítulo 10 del libro de Mateo, también en la misión de capítulo 9 de Lucas y capítulo 10, capítulo 6 del libro de San Marcos, conseguimos que ellos salieron. Ahora, en la última comisión se le mandó ser investido del poder de lo alto. Esperen. Y ellos esperaron y fueron investidos del poder de lo alto. Ahora salieron a predicar y se estaba predicando el evangelio de la resurrección de Jesucristo, que para los apóstoles le había sido revelado que ese Jesús era el Señor. Así que esta palabra era muy profunda, muy ancha, muy alta, muy extensa, porque para los judíos solamente había un Señor. Y ellos decían que este Jesús, el profeta de Galilea, el que había muerto, que ahora había resucitado, era el Señor. Entonces era una palabra muy profunda para los religiosos, para la gente que tenía otro concepto de Dios, un concepto o una manera, una forma no escritural. Aunque tenía cierta apariencia de piedad, no tenía la aprobación escritural, porque escrituralmente el Cristo, que era el Señor, vendría a la tierra, pero iba a morir, pero también iba a resucitar. Entonces dice la Biblia que se le pasó por alto muchas porciones de las Sagradas Escrituras, y conseguimos que cuando los fariseos, saduceos, religiosos, en el capítulo 7 de este libro de San Juan, mandaron a traer a Jesús, dice la Biblia, a traerlo, a que se presentara detenido, pues. Y dice la Biblia, el verso 45 en adelante, ¿verdad? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Entonces, cuando los fariseos se llevan una sorpresa, porque ellos le dicen: no hemos oído hombre hablar de esta manera. Entonces, mira lo que dicen ellos. En el 48 dice: ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? No te creas que era cualquier cosa, un gran debate. Nicodemo era un grande entre ellos, y ellos le dijeron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
Así que la contienda estaba fuertemente por la palabra. Amén. Ahora, conseguimos que en el libro de Isaías, capítulo 9, habla sobre una profecía que tuvo cumplimiento y ellos se le pasó por alto. Nacimiento del reinado del Mesías. Entonces dice la Biblia: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mateo 4, versículo 15, cuando el Señor vino y comenzó a predicar. Entonces estaba una profecía y ellos se le pasó por alto, que Galilea de los gentiles, ¿verdad? Amén. Y entonces dice la Biblia, y dejando Nazaret, ¿verdad? Cuando el Señor dice la Biblia que cuando Juan estaba preso, él volvió, dice, de Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad samaritana, en la región de Zabulón y de Nectalí. Ahí estaba cumpliéndose Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces conseguimos que había, y estos hombres que eran letrados y conocían la ley, que para los demás, esa era la gente que había aceptado, seguido a Jesús, era ignorante, no sabía de ley, era maldita. Pero Nicodemo le dice: primero tienen que oír, sentarse, no pueden juzgar. Ellos dijeron: ¿eres tú también Galileo? Porque la mayoría de la gente era Galilea que le seguía. ¿Acaso se ha levantado algún profeta en Galilea? Entonces que seguimos que Dios trabaja de una manera extraña, rara, ¿verdad? Dios no había levantado profeta de Galilea, mas ahora había predicho a través de Isaías que levantaría profeta de Galilea. Amén. Dale un aplauso, pues. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria a su nombre. Amén. Y hoy es igual. Dios trabaja, sigue trabajando, como dice la Biblia, de una manera rara, extraña, y la gente no le puede ver. Dios verdadero que se encubre, ¿verdad? Amén. Que se oculta, dice la Biblia. Y Dios, allá está Isaías 45, 15, Dios verdadero, Dios que se encubre, y entonces la gente no le puede ver. Isaías 29. Entonces la gente no llega a ver la extraña obra que hace el Señor. Pero si nosotros nos detenemos a mirar en la perfecta ley de la libertad, en la ley de la perfección, donde Dios todo lo que va a hacer lo dejó escrito, todo, aquí está todo. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Entonces conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces ahí donde dice la Biblia que tiene que ser aquí, todo tiene que venir aquí, porque si alguno habla, dice habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia que muchos se hacen sabios en su propia opinión, maestros en su propia concupiscencia, dicen ser maestros de niños, instructores en indoctos. Dice la Biblia que se dan nombre y grandes nombres, se toman esos atributos, pero niegan la eficacia de la piedad, de la misma palabra, porque con hechos lo niegan. Por eso es que Dios, dice la Biblia, que encubrió todo, y Dios lo trabaja de la manera que Él lo pensó. Será por revelación a quien Él quiere. Bien. Ahora nosotros estamos buscando
conocer bien al Señor. Y por eso hay que poner interés en las Escrituras. Porque ya escrito está que vendrán muchos en mi nombre y muchos falsos cristos ungidos y engañarán a muchos. Pero hay una promesa que los elegidos no serán engañados. Porque hay algo que lo identifica. La unción que ellos reciben no lo dejará ser engañado. La unción al ungido, al Espíritu. Porque la unción que vosotros recibiste y ellos lo que recibieron fue el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Ellos recibieron el ungido, al Espíritu Santo, la santa unción, que os guiaría toda la verdad, le enseñaría todas las cosas. San Juan 16, 13, 14, 26, le enseñaría, le recordaría. Entonces, vemos allí que eran los únicos de Mateo 24, 25 que era imposible engañar. Ahora, nosotros tenemos que tener una identificación bíblica. Porque cuando tú vas hoy, todo el mundo del cuerpo de creyente que cree en la muerte y resurrección de Jesucristo, todos dicen ser cristianos, todos dicen ser hijos de Dios, todos dicen tener la verdad. Por eso es que aquí hay que tener una identificación de ser un verdadero. Ahora, el verdadero es manso, es humilde, porque el verdadero es el Señor Jesucristo. Yo soy la vida verdadera. Y todo aquel que pertenece al verdadero es manso y humilde de corazón. Porque Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora vemos en algunas porciones de la Escritura, en algunas, como dice, experiencias de los hombres, de mujeres, de pueblo que se identificó con el Señor, que pertenecía también al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Vemos uno que no aguantaron ser humillados, reprendidos, exhortados, o no soportaron la prueba. Por lo menos el caso de Job. El caso de Job dice que cuando el Señor le permitió a Satanás quitarle toda su riqueza, todo lo que él tenía, él se humilló y lloró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Cuando vino después Satanás y el Señor le dijo, ¿no ha considerado mi siervo Job? Bueno, que tú me incitaste a quitarle todo, pero ahí está fiel. Bueno, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, bueno, si ahora le toca su salud, entonces te maldecirá. Ve pues, mas no toque su alma. Y dice que lo enfermó. Y la mujer de Job le dijo, todavía guarda tu integridad a Dios, maldice a Dios y muérete. Mujer, ¿cómo suele hablar como cualquiera de las mujeres insensatas, necias? ¿Verdad? Y no pecó Job contra Dios. Ahora vemos allí esa naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza. Por aquí vemos otra naturaleza de Pablo. Y Pablo humillado. Y dice la Biblia, y Pablo sufriendo con el aguijón que le quedó de parte de Dios en sus ojos. Y había rogado al Señor, el Señor dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Verdad? Entonces Pablo aceptó. Los hijos de Dios aceptan, soportan. Hay un proverbio que dice que el hombre reprendido, amonestado, si él se endurece, caerá. Y no habrá medicina para él después de caer. Ese proverbio 29:1. El 28 también habla de la caída de los hombres que se endurecen.
Por eso es que no conviene a ninguno de los hijos de Dios endurecerse. Los hijos de Dios tienen que aprender a que el Señor soportó por amor. Soportemos por amor. El hombre que reprendido endurece la cerviz y de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El 28:14, bienaventurado el varón que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eso es allí. Ser manso como el Señor. En una oportunidad Pedro fue reprendido. Y Pedro, siendo apóstol y habiendo recibido la revelación, fue arropado un momento por una mala influencia con unos hermanos judíos que habían venido con él o habían descendido de Jerusalén y fueron a Antioquía. Y dice que hasta Bernabé fue arrastrado. Imagínense esto, hermano. Y Pablo le resistió y lo reprendió y dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y dice la Biblia que estos hombres se quedaron mansos y humildes. Reconocieron que una mala influencia había llegado con esos hermanos, que querían seguir siendo, como dice, judíos en la ley judía mosaica, circuncidando a los gentiles. ¿Ven? Y ahí fue que tuvieron que subir a Jerusalén. Amén. Ahora, conseguimos la historia que nos habla de Judas. Judas no soportó. La historia que nos habla de Caín. Y el Señor le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Capítulo 4, vamos a buscarlo acá. Y entonces Caín lo que le responde al Señor: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué ha hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldita sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y ahora Caín, lo que responde el verso 13 dice: dijo Caín a Jehová: grande es mi pecado, mi castigo para ser soportado. Aquí que me echa hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces dice la Biblia que aquí lo que quiero que entremos en esto. Dice que el Señor le puso un sello, una señal. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín será 7 veces castigado. Entonces Jehová puso señal. ¿Ve? Lo selló en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de No, al oriente de Edén. Vemos allí que cuando es sellado, sale. Ya no hay medicina, porque él fue reprendido. Es una señal. El manso, el de Dios, el elegido, el verdadero adorador que Dios busca, él falla. Él falla, él cae. Y por caer, fallar, es reprendido, amonestado, corregido. Pero él se humilla, reconoce, corrige, acepta. ¿Ve? Pero el que no es verdadero se levanta, quiere defenderse, quiere argumentar, quiere tener razón, ¿ve? Contiende. Y es lo que dice el Espíritu a través de Pablo en el capítulo 2 al libro de los Romanos, versículo 8. Son contenciosos. Son contenciosos. Atesoran ira. Y aquí vamos a leerlo. Y que esto es muy importante saber, que hermano, que estas cosas tienen que tener identificada el verdadero creyente. Él cae, sí cae. Vamos a decir que no cae, porque el justo, que dice el Proverbio 16:24, el justo se cae 7 veces y 7 veces. Pero aquí, el que no es de ese, caerá y no habrá medicina, remedio, solución, salvación.
Caín fue sellado y cuando cayó no reconoció, argumentó, se quejó, se justificó. ¿Y qué dice? Dios le puso una señal, una marca, un sello, y cuando lo selló, ¿qué pasó? Salió de la presencia de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces conseguimos aquí que Él es sellado. El justo de Dios se humilla, reconoce, acepta, confiesa y se aparta. Jehová dio, Jehová pecó. No, Jehová dio, Jehová quitó. Yo pequé, yo reconozco. Ahora ve aquí, Miqueas capítulo 7, cuando Dios mandó juicio al pueblo de Israel, dice la Biblia que soportaré la ira de Dios. Hay que soportar, porque yo pequé. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia y me sacará a luz. Veré su justicia. Por tanto, no menosprecie, Job 5:17, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él hace la herida y la cura, la llaga y la venda, ¿verdad? Amén. De 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no dejará descender tu alma al Seol. Así que el justo de Dios cae, pero se levanta. David cayó, ¿verdad que sí? Pecó, y cuando Natán lo amonesta, he pecado contra Jehová, he pecado contra el cielo. Y dice, se humilló y reconoció que había pecado. Aquí está, capítulo 12, amonestación, 2 Samuel. Natán amonesta a David. Entonces David se humilló, ¿verdad? Entonces dice aquí, y dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, versículo 13, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Ven? Todo es reconocer, y eso tiene que ser una identificación del adorador, aquel que el Señor busca, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, y dice que no vino a buscar a justos sino a pecadores, ¿verdad? No a los sanos sino a los enfermos, con debilidades, con errores, fallas, torcidos. Pero el Señor lo está buscando. Los verdaderos son así, tienen fallas, errores, pero ellos lo reconocen, no quieren justificarse. No. Caín, hijo del maligno, ¿verdad? Primera de Juan 3, 11 y 12 nos habla cómo Caín era hijo del maligno y cómo Judá también era la simiente mala, que dice la Biblia. Y conseguimos que Judá, cuando fue reprendido, él no volvió a confesar y a reconocer. No. Fue tanto el acto de conciencia y tanto lo que se manifestó en él, que fue a quitarse la vida. Hay un texto en el libro de Segunda de Crónica, capítulo 17, cuando Ahitofer, cuando él es rechazado, ¿qué hizo Ahitofer? Pero Ahitofer, viendo que no se había seguido su consejo, que
no se le aprobó, no se le alabó, no se le exaltó, no se le dio el lugar que él quería, no se le dio la posición, el nombre o renombre en ese momento. Dice, se levantó y se fue a su casa. Capítulo 17, 2 Samuel, versículo 23. Y después de poner, dice, su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ay, ay, ay. Gente que no acepta eso. ¿Verdad? Entonces, aquí hay que empezar a escudriñar. ¿Por qué? Porque hay dos simientes caminando en la tierra, la buena y la mala, hijo de Dios, hijo del diablo, malos y buenos, trigo y cizaña, ¿verdad? Caín, hijo del maligno. Y Caín tuvo su descendencia, y por ahí apareció Judá, ¿verdad? 41:9 del libro de los Salmos. Comía con el Señor, caminaba, formó parte del ministerio. Y el apóstol Pedro lo dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando dice, van a elección para poder conseguir a alguien que tome el lugar. Versículo 12, él toma el lugar ¿de quién? De Judá, ¿verdad? Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este fue con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahí estamos consiguiendo. Ahora, aquí el capítulo 7 del libro de Esther. Amán fue descubierto. ¿Y qué le pasó a Amán? También, cuando fue descubierto, se desesperó, se angustió. También le cayó su soberbia y lo que había sembrado, y no se había arrepentido, porque hasta el último momento todavía quería destruir a los judíos. Entonces vemos que esto se desató, esa ira mucho más en él. En el capítulo 6 del libro de Esther, él le toca honrar a Mardoqueo. Él quería que fuera honrado. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias, de las crónicas, que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Tere, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y esto, ¿quién estaba detrás de este complot? Amán. Quería destronar al rey Asuero. Entonces dijo el rey: ¿qué honra y qué distinción se hizo a Mardoqueo? Por esto respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y dijeron: Amán había venido al patio exterior de la casa real para que hablara al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Entonces lo llamaron a él, él venía era para acusar, lo llamaron para que más bien paseara y le diera honra al hombre que él quería matar, destruir. Y cuando él hizo eso, la ira del diablo en él se desató. Y usted lo puede leer ese capítulo. Entonces vemos que se refleja esa naturaleza endurecido. Entonces atesoran ira para el día de la ira, y ya no hay remedio para ello. Por eso es que no debemos menospreciar la corrección. Mira cuando Esaú, ¿quién tiene la culpa de lo que le pasó a Esaú?
Esaú sabía bien sobre en la primogenitura lo que se hablaba sobre eso. Su padre era profeta. Eso hay que tomar seriamente estas palabras. Y se le había dado enseñanza y había nacido bajo una palabra profética. Le correspondería a él esa bendición. Pero Dios lo pone todo al frente de nosotros. Escoge pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición, el bien y el mal. Todo te es lícito, mas todo no te edifica. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. ¿Verdad? Amén. Dios pone para que oigas y creas y obedezca. Entonces nadie era culpable de lo que le pasó a Saúl. Saúl viene, menosprecia la primogenitura, vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando llega el momento de obtener la bendición, no podía recibirla porque lo que tú siembras cosecha. Como tú mides se te medirá. Ya había sembrado. El rechazo, el menosprecio a la palabra de Dios. Dios no podía honrarlo a él. Entonces, Dios mueve lo que tiene que mover y permite lo que tiene que permitir por lo que hizo Esaú. Y entonces Jacob, ayudado por su madre, se disfraza, va, su padre profetiza sobre él, y cuando él viene ya no hay tiempo. Ahora dice la Biblia que después quiso con llanto, pero es que todo tiene su tiempo y su hora. Y estas son cosas que hay que discernir. Hay que discernir, porque Dios lo estableció de esa manera y se hará de la manera que Dios lo pensó y lo estableció. Tiene su tiempo, su hora para cada cosa debajo del sol. Por eso nosotros debemos aprender a sacar el mejor tiempo para Dios y dar lo mejor para Dios y honrar a Dios y sembrar a tiempo e ir con prudencia. Sembrar, dice, en la mañana y en la tarde aún no deja reposar nuestras manos, y repartir a 7 y aún a 8 con liberalidad, ¿verdad? Generosamente, porque Dios ama al dador alegre. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como siempre tú vas a cegar, como esparza vas a recoger. Entonces, hoy se está buscando los verdaderos adoradores. ¿Quién lo está buscando? El Padre. Ahora, el Padre vino en Jesús. San Juan 5:17. El Padre aún trabaja. Jesús era la vid, San Juan 15, el Padre el labrador. Pero el Padre trabajaba en Jesús, porque en San Juan 14:9, el quien hacía las obras, quien sanaba enfermo, liberaba oprimido, libertaba cautivo, hacía milagros, era el Padre, el gran Espíritu Santo que posó sobre él, de Mateo 3:13 al 17, posó en él, ¿verdad? Y para cumplir Isaías 61, también está en Lucas 4:15 en adelante, ¿verdad? El Espíritu del Señor vino sobre él y posó en él, y era el Padre en él haciendo la obra. Ahora conseguimos que el Padre aún trabaja. El Padre está buscando sus adoradores. Por eso, alguien que no haya recibido el Espíritu Santo no podrás ser dirigido por Dios. No podrá buscar los verdaderos. Porque Jesús habló en San Juan 5, 19 y 20 que Él nada hacía por sí mismo, en su propio parecer, su propio concepto, sus propios afectos, sentimientos, conciencia, memoria, en los sentidos naturales. No. Él todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre os mostraba, porque el Padre revelara. Ahora, mire esto. ¿Cómo alguien puede decir hoy que él está buscando los verdaderos adoradores si el único que conoce a los verdaderos es el Padre?
El único. Porque nadie conoce a Dios sino su mismo Espíritu. Amén. ¿Verdad que sí? Ahí está Isaías 40:13. ¿Quién le dio a Dios para que después le fuera recompensado, devuelto, pagado? Y está en Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Ahí está. Y Él es el único que conoce. Como Jesús lo dijo en Lucas 10:21. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, los entendidos, y las has revelado a los pequeños. Porque así te plació. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ninguno puede buscar a lo verdadero, porque el único que conoce lo más profundo del corazón, el alma, es el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Jeremías 17:10. Engañoso es el corazón. Y la Biblia dice que el Señor, que escudriña lo más profundo, que es la palabra, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra por los tuétanos, coyuntura, ¿verdad? Discerniendo las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta convertir al alma. Es el Señor. El Señor es el único que conoce sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice que las ovejas no van a seguir al extraño. Así que ahí tiene que haber una conexión espiritual. Hay un misterio místico invisible entre el Padre y los hijos, entre el pastor y las ovejas, entre el gran Señor, dueño de nuestras almas, que tiene que llamarlo, porque Él es que lo conoce. Y estamos hablando entonces de la predestinación de Romanos 8:28-29. Por eso que a los que el Señor ama, las cosas le obran para bien. Estos son los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, Jesús era el instrumento donde Dios el Padre estaba buscando los verdaderos. Pero Jesús dijo que no hacía nada por estos ojos, por la emoción, por lo natural, sino que el Padre hablaba, mostrara primero. Jesús conocía a la gente y venían. ¿Eres tú el Cristo? Se lo he dicho y no creéis, porque no soy mis ovejas. Ahora, hoy nosotros estamos en una fase bastante delicada, muy difícil, muy confusa, presionada. Por tanto, aquí requiere paciencia, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, examinándolo todo, escudriñando las escrituras, escogiendo lo bueno, desechando lo malo, siendo dirigido por el Espíritu. Y el Espíritu viene para guiarte a toda la verdad, porque es la que te hace libre. Es la que te hace libre de todo espíritu engañador, de toda doctrina de demonio, para que no le creáis ni le sigáis, porque ya el Señor dijo: vendrán muchos Cristos, muchos ungidos, diciendo yo soy. Muchos se autoproclamarán, se autodeclararán, se autonombrarán. Cuidado, no vayáis ni le sigáis. Amado, no le crea a todo espíritu. Viene la hora, y ahora es, mujer, ni en este monte ni en Jerusalén, en todo lugar la gracia se va a derramar, y el Padre irá buscando los verdaderos adoradores. Ellos le van a adorar en espíritu y en verdad, y conoceréis la verdad es la palabra. Santifícalo en tu palabra es verdad. Van a adorar por la palabra, en la palabra.
Pero hoy la gente se nombra, se autonombra y se identifica con la Biblia y toman alguna porción para apellillarse, como dice, con esos. Se apellidan, se identifican. Nosotros somos. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si soporta la disciplina. Hay gente que no soporta la disciplina. Hebreo capítulo 12, versículo 6 en adelante. ¿Verdad? Hay gente que no soporta la disciplina, que le da la palabra, la disciplina que le da el Espíritu. Volveos a mí, dijo el Señor. Venid, estemos a cuenta. Volveos. Soportad mi disciplina. Si soportáis la disciplina del Señor. Por eso dice: la ira de Jehová soportaré, porque yo pequé contra Dios. Hebreo 1:23. Isaías 1:18. Venid, dice Jehová, estemos a cuenta. ¿Qué soportar? ¿Por qué se lamenta el hombre? Lamenta el hombre en su pecado. ¿Ah? Bueno, le es llevar al hombre, dice, desde su juventud, su yugo. Que soporte. Porque si Dios, al que ama disciplina, al que toma por hijo castiga y azota. Pero si no soporta la disciplina, no acepta pasar por prueba, por dificultades, dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, del 17 en adelante, cómo se debe soportar. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío pecador que no quiere arrepentirse y creer al Evangelio de Jesucristo? Y dice la Biblia que debe soportar aún a los difíciles. Mira, soportado. En Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: sopórtense unos a otros. Imagínate, no solamente soportar la prueba de uno, sino soportar la de los hermanos. ¿Verdad? La de los hermanos. Y así debe ser para usted y para mí. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Pero la gente no quiere soportar la prueba, menos la del otro. Entonces conseguimos que hay que soportar. Ahora, si tú dices padece por la injusticia, por hacer lo malo, no hay mérito. Y aquí dice la Biblia. Voy a leerlo, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 3, dice la Biblia. Vamos a leer versos 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que hay gente que puede padecer, como el caso de Job, haciendo lo bueno, estando cumpliendo con la demanda de Dios, padeció. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Aquí está la Biblia. Entonces, hay que padecer por causa de la justicia. Y si estamos padeciendo por causa de la justicia, bueno, bienaventurado. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos. El 3:8 de Primera de Pedro. Amando fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición.
Porque al que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y su labio no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y dice sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os dice, os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie podrá hacerlo daño. Mas también si alguna cosa padece por causa de la injusticia, bienaventurado soy. Por tanto, no amedrentéis, ¿verdad? Por temor de ello, ni os conturbéis. Sino santifica el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, dice, por la razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces no solamente que soporte tu prueba, sino que soporte aún a lo difícil de soportar. ¿Verdad? A lo difícil de soportar. Y esta cosa, hermano, es para usted y es para mí. Porque muchas veces nosotros solamente, ¿verdad?, queremos soportar las nuestras, pero no queremos soportar a un hermano. Por eso la Biblia dice sobrelleva la carga los unos por los otros. Hay que sobrellevar. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Por qué tengo? Porque es una identificación de tu ser un verdadero adorador, de tu ser un espíritu de los verdaderos. Ahora, el hombre de Dios tiene que ser alguien entregado para ser dirigido, conducido por Dios para buscar los verdaderos. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos: queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto? Queden aquí. Después que sean investidos, van a ir a hacerme testigos de las cosas que ustedes han visto, oído. Parece que usted ve que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieron lo que vieron. El apóstol Pablo escribe, dice el profeta, lo que recibe por revelación. Ellos tenían que ser investidos para poder ir a buscar los verdaderos. Porque Dios viene en sus hombres y viene a buscar los verdaderos. Porque el Espíritu lo guía a toda la verdad, le enseña todas las cosas, les revela. Por eso vinieron a Jesús muchos y el Señor le dijo: si no naciera de nuevo no puedes entrar, no puedes verlo. ¿Eh? No soy mis ovejas, por eso no puedo oír mi voz. Por eso no la puede entender. Y dice que se llenaban de ira. Aquí hay que tener una identificación de lo que el Señor dice, de lo que son verdaderos. Porque muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. En una oportunidad, dice la Biblia que los discípulos vieron a alguien echando fuera demonios y querían prohibirse. El Señor dijo: no lo hagáis. ¿Verdad? Amén. No se lo impidáis. No se lo impidáis. ¿Por qué? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros está cooperando. Porque ustedes tienen que sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Muchos lo van a hacer personificando un ministerio, ¿verdad? Aquí está el 9:38 del libro de San Marcos. Déjenlo. Eso es igual que la parábola del sembrador. Y cuando los discípulos dijeron: Señor, pero no sembraste la buena semilla, ¿dónde apareció la mala semilla? Quiere que vayamos y la arranquemos. Y el Señor dijo: no, Señor, no sea que se confundan y arranquen la cizaña, y arranquen el trigo en vez de arrancar la cizaña. Déjalo crecer lo uno y lo otro. No es que tú vayas a la primera, no es que tú vayas agresivamente. No, el Señor quiere que seamos nosotros. No, el Señor dijo: déjalo crecer. Yo mandé a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere a mi mensaje, a los que yo envío,
Porque el que recibe, el que yo envíe, me recibe a mí. ¿Ven? Si alguno creyere, aceptara y se bautizara creyendo a los que yo estoy enviando, tendrá una identificación que será mío. Pero no se lo impida. Por eso es que nosotros no podemos impedir que la gente predique. Así nosotros podamos ver por las escrituras que están predicando un evangelio errado, que están desviados a millas del Señor, que eso no es la verdad. Déjalo. No se lo impida. Al final de la siega dijo que el Señor enviará ¿qué? Sus ángeles. Van a recoger trigo en el granero, pero dice que la cizaña será amarrada en manojo. ¿No es así? Entonces, ¿por qué nos conviene a nosotros tener una identificación? Aquí está Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. El capítulo 24, parábola del trigo y la cizaña. Y por aquí conseguimos que Jesús nos habla, nos explica sobre la cizaña en el capítulo 13, versículo 36. Y él dice que los ángeles al fin del siglo vendrán a arrancar la cizaña y lo echarán en el horno, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Verso 42. Entonces, todos los que sirven de tropiezo, en el verso 41, serán recogidos. Dios hoy está sellando a mucha gente, poniéndole una señal, y están saliendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Por cuanto no creyeron, dice, no recibieron el amor de la verdad, Dios lo entregó a un poder engañoso, para que crean a la mentira y sean condenados todos los que rechazaron el amor de la verdad. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Entonces rechazaron el amor de la verdad, el amor de Dios en su palabra. Y cuando Dios viene en su palabra, en un ministerio, Él revela, refleja su humildad, su naturaleza, su carácter, su fruto de amor, de compasión, humilde, manso, obediente, sujeto. Y la gente lo rechaza, porque Dios viene de una manera encubierta, ¿verdad? Dios se encubre, Dios se oculta en la sencillez, en la humildad de alguien. Y la gente no lo puede ver. ¿Acaso se ha levantado un profeta de Nazaret, de Galilea? Pero es que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En todo lugar, no en este monte, no en lugar específico, en todo lugar. Porque derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No, si no pertenece a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, a nuestra federación, a nuestra organización, a nuestro sistema, no está aprobado. Entonces no lo aceptamos, no lo recibimos. Pero escudriñémoslo bien, porque juzga nuestra ley a alguien si primero no lo oye. Con el testimonio de 2 o 3 se aprobará, ¿verdad que sí? Amén. Entonces creo que estamos tan escrituralmente llamados a escudriñarlo todo, examinarlo todo, y no irnos a la primera, o identificarnos con algún nombre o renombre denominacional de alguna congregación, de algún sistema religioso. Eso está fuera, eso está condenado. Aquí hay que romper con los protocolos religiosos. Es la verdad que te hace libre, la palabra. Entonces la gente todavía está atado a sistemas religiosos. Nosotros somos esto. Y juzgan y reciben mayor condenación.
Porque cuando los judíos hicieron esto, ¿qué le pasó a los judíos? Recibieron juicio hasta el extremo. Cuando mataron al Señor y a los judíos le prohibieron hablar del nombre de Él. Y eso aparece allí en la misma epístola de 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 15 y 16. Le prohibieron a ellos hablar y anunciar las buenas nuevas y lo expulsaron. Hermano, ellos fueron expulsados. Los judíos cristianos del mensaje de Jesucristo fueron expulsados por los judíos religiosos, por los fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, escribas, doctores en divinidad. Expulsaron a los cristianos. Por eso el Señor dijo: vayan primero a Jerusalén, Judea, Samaria, y después ustedes ya no podrán estar en sus lugares, tendrán que salir a lo último de la tierra, a los gentiles. Y se cumplió la palabra. Cuando la gente rechaza el mensaje, cuando la gente rechaza al que Dios le envíe, lo que le viene es juicio. Quedan sellados. Cuando quedan sellados, echados a un lado, rechazado por Dios, lo que viene ya es juicio. Así le pasó a Israel, a los judíos, a los fariseos, los religiosos, cuando rechazaron a Jesucristo, rechazaron a los que el Señor había otorgado el Espíritu y había constituido sus ministros para que testificaran con señales, con prodigios y con milagros, con fruto y carácter de humildad, de mansedumbre, porque dice que los maltrataban, los golpeaban, los encarcelaban, los castigaban, y esa gente seguía, soportaban, padeciendo por causa de la justicia, por causa del buen nombre que sobre ellos fue invocado. Soportaron las pruebas, se identificaron como verdaderos adoradores, soportaron a los hermanos y aún a los difíciles, porque había gente y hay gente difícil de soportar. Pero eso dice para identificar que el amor todo lo puede, que lo que habían recibido ellos era el amor ágape, el amor genuino, y el amor lo llevó a que soportaran, lo sufrieran, lo soportaran, permanecieran siempre. Y tanto en ese espíritu armonioso, como fraternizaban, que nadie decía ser suyo lo que tenía. Ninguno. Estaban desprendidos, un mismo sentir, un mismo querer, un mismo hacer, un mismo corazón, una misma alma. Se servían el unos a los otros. Amén. Amén. Entonces aquí hay que tener una identificación, porque estamos viviendo los tiempos más difíciles. Los tiempos más difíciles espiritualmente, religiosamente, con poder engañoso, poder de iglesia, de nombres, de piedad. Y Dios todavía está buscando los verdaderos. Entonces el hombre que va a predicar, el hombre que va a ir con un ministerio de lo que aparece en la Biblia, él tiene que ir a buscar los verdaderos. Y los verdaderos son conocidos por Dios, y Dios tiene que estar en ese hombre para que él identifique a la oveja, porque la oveja va a oír la voz y le va a seguir. Amén. Yo conozco las mías y las mías me conocen. Hay algo que lo enlaza, lo atrae. Si ese hombre no recibe el genuino Espíritu Santo que aparece en la Biblia, porque también hablamos de un genuino Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Jesús habló en Mateo 5, 45, 46 de que el sol sale sobre buenos y malos, y Dios hace llover sobre justo e injusto, y todos se alegran y todos alaban. Y el árbol bueno como el árbol malo, y todos florecen y echan fruto, pero por el fruto lo conoceréis.
Y la Biblia dice que muchos dirán: en tu nombre eché fuera demonios, en enfermos hice milagros, profeticé. Señor, en nuestra plaza enseñaste, recibimos de tus bendiciones, nunca os conocí. Así que quiero que tomemos esto, que hay un verdadero Espíritu Santo. Porque la lluvia representa el Espíritu Santo que cae, la unción que cae en la congregación. Y mucha gente recibe, pero hay un genuino Espíritu Santo. Que ese es el que va a entrar y va a posar, a quedarse dentro de ti, dentro de mí. Y ese es el que nos va a conducir a toda la palabra. O sea, nos va a traer, cuando nos guía a las escrituras, para que todos nosotros lo que vayamos a hacer sea por la palabra. Y lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Y nos va a producir un querer y un hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Es ahí la identificación, que para tú ser algo, tú vas a recibir confirmación de que es Dios, porque está aprobado en su palabra. No por emoción, no por sentimiento, por algún afecto natural, porque los hombres de Dios son dirigidos por el Espíritu, porque el hombre natural murió. Ellos despojaron al hombre natural de ellos, crucificaron la carne, las pasiones y deseos, lo crucificaron, y ya no vive en ellos, mas vive Cristo en ellos. Y para ellos el mundo fue crucificado, y el mundo de ellos, y ellos el mundo. A su nombre, a su nombre. Amén. Entonces es el tiempo de los verdaderos. Ahitofer no aceptó que lo bajara de su posición. Como él era un gran consejero, y pusieron el consejo de Usai Arquita sobre el de él no aceptó sufrir, soportar la vergüenza que lo rechazó Absalón y los nobles y todos los que estaban allí, y salió y se ahorcó. Amán salió, no soportó eso, se ahorcó. Judas no soportó eso, se ahorcó. Simiente mala, pero tenían parte en el ministerio, tenían dones, tenían ministerio, ejercían con cargos grandes entre el pueblo de Dios. Hermano, estas cosas tenemos que hoy traerlas a la memoria. Aquí dice la Biblia. ¿Para qué? Porque usted necesita edificarte en el fundamento apostólico y profético, para tú asegurarte que tú eres la simiente de Abraham. Porque Abraham cayó, Abraham se descarrió, Génesis 12:13 se desvió, y después Dios lo hizo retornar, edificó un altar, se humilló, lloró, pidió perdón. No se argumentó, no se quejó. No. La simiente de Abraham, si soy de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 6, Gálatas capítulo 3 versículo 29, ¿verdad? 3:16. La simiente de Abraham es Cristo, el cual, si tú eres de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, ¿verdad? Y heredero según la promesa. Tú necesitas identificarte como los verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Entonces, si un hombre no tiene el verdadero Espíritu Santo, no podrá buscar los verdaderos, porque el hombre natural juzga con estos ojos. San Juan 7:24. El Señor dijo que ellos juzgaban según lo que tenían al frente, con esos ojos, pero Él juzgaba con justo juicio por la palabra, porque la verdad, la justicia, la palabra. Y hay que tener mucho cuidado, porque recordamos que en el 1 Samuel capítulo 16, Samuel, siendo fiel profeta de Jehová, reconocido de Dan hasta Berseba, cuando el Señor lo mandó a casa de Isaí a ungir a alguien, cuando vio a Eliab, vio el primero, dijo: ahí está el ungido de Jehová, no esperando que Dios hablara.
Parece que las disposiciones del corazón son del hombre, más la respuesta de la lengua viene. Dale una respuesta, pues, dale. A su nombre. Hay que tener mucho cuidado. Y David tuvo en su corazón edificar casa a Jehová. Así que no es que no pueda haber un sentir, sí hay sentir. Pero hay que discernir bien el sentir, porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y vino Natán y estuvieron compartiendo, y entonces Natán escucha de que David le dice: oye, ¿sabe que él tenía una inquietud? No puedo aceptar que yo esté viviendo en casa artesonada, arreglada, y que el arca del Señor viva en tienda. He sentido de hacer una gran casa, edificar un gran templo, un gran lugar. Y Natán, sabiendo que Dios había estado con David siempre, y Dios había bendecido a David, lo había engrandecido y le había dado victoria por donde iba, por donde fuera, le dijo: haz todo lo que está en tu corazón, ¿verdad? Y se fue. David se contentó. Dijo: bueno, el profeta me dijo que hiciera eso. Y eso es algo que hay que entender. Natán no dijo: así dice el Señor. Natán era un hombre natural también. Y ahí aceptó David que Natán le dijera, pero Natán estaba hablando en afectos que tenía hacia David. Y del punto de vista como Dios había respaldado a David en todo, le dijo: va, hazlo, según tu fuerza, hazlo. Y cuando fue en la noche para allá a orar, le dijo: mira, tú le dijiste a David eso, anda a corregir el error. Dile que él no va a edificar casa, porque ha sido varón de guerra, ha derramado mucha sangre. Dile que de entre sus hijos que salió de sus lomos, me proveeré uno que edificará casa a mi nombre. Yo no sé si te parece algo. Dale. A su nombre. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el capítulo 16 del Proverbio, el hombre tiene buena disponibilidad, buena disposición. Pero la respuesta tiene que esperar el hombre de Dios, los hombres de buena voluntad, los hombres de ministerio. Tienen que esperar que Dios hable. Por eso que tiene que haber una manifestación, como Jesús dijo en San Juan 5, 19 y 20: yo nada hago por mí mismo, sino que el Padre os muestra, os revela, os enseña lo que tengo que hacer. Amén. Hágase tu voluntad. Entonces sí podemos tener un buen sentir, pero cuidado. Podemos tener un buen deseo y emprender, cuidado. Oremos y busquemos a ver si en verdad es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Si en verdad eso es de Dios. Porque el Padre está buscando verdadero. Y si usted tiene el genuino Espíritu Santo, el Espíritu va a hablar, va a ministrar, va a producir eso. Y va a decirte: no, sí, quédate, avanza. No siembre ahí. Primero ara la tierra, lábrala. ¿Ve? Prepara el terreno. No tires esa semilla por tirarla. Sé entendido. Porque no hay que echarle los santos a los perros ni las perlas a los cerdos. Hay que ir buscando el verdadero. Ahora el verdadero está perdido, ustedes saben, está enfermo. Pero se va a identificar porque cuando él oye la palabra va a producir en él o en ella sanidad, liberación, convertimiento, santidad, celo, consagración, temor de Jehová. Oh, va a apartarse del mal,
para seguir la voz del Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Él vive por la palabra. Él vive por la palabra. Él no va a venir solamente por un pan secular, porque el Señor le multiplique el pan, los peces le dé de comer, de beber, de vestir, ¿verdad? O para que el Señor le dé beneficio. Y el Señor le dijo, mira, uno quería seguir al Señor y el Señor dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el hijo del hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. El Señor se estaba identificando. Tú vienes a mí porque tú piensas que vas a obtener beneficio y grandeza. Hermano, cuando nosotros examinamos esto, mucha gente viene por un bien material a servir o a seguir al Señor. Y el Señor dijo, me habéis seguido y me está buscando porque os multipliqué el pan y le di de comer y beber, mas no habéis visto la señal. La señal profética tiene que ser la que identifique el verdadero. La señal profética del tiempo donde aparezca, cuando aparezca, nosotros examinándolo, escudriñando, vamos a ver si es la señal o no, del que Dios dijo que vendría, del que aparecería. Eso tiene que identificar. Y le dije, ¿qué señal haces tú? Pues para que te creamos. Y todavía el Señor le dio señal y no la habían visto. Hermanos, aquí está la palabra. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a perder nuestro tiempo. Sembraremos mucho, cosecharemos poco. Recibiremos el salario como en saco roto. Toda la noche trabajaremos y no pescaremos nada. Sin mí nada podéis hacer. Separado de mí, nada. Todo pámpano que no permanece en mí será cortado y echado. Tenemos que estar conectados, ligados. Tiene que haber intimidad, tiene que haber búsqueda, consagración, para que el Espíritu hable, ministre, hable, revele, muestre. Y no caigamos en tentación, porque bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios resiste el soberbio y da gracia al humilde. Capítulo 4 del libro del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6. Porque escrito está, Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues y Dios exaltará. Humillaos pues bajo la poderosa mano. Primera de Pedro 5:6. Y Dios exaltará cuando fuere tiempo. Hay que soportar la prueba. Amén. Si soporta la prueba, Dios acepta como hijo. Así que Dios disciplina. Entonces, Señor, para que no aparezcamos como los que decimos ser, los que tenemos nombre de apariencia de piedad, los que nos autonombramos como grandes, como enviados de Dios, como aquellos que vemos, como aquellos que estamos vestidos, como aquellos que decimos que somos bienaventurados. Y el Señor dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo y no lo sabe, para que no aparezcamos allí. Entonces miremos bien, detengámonos en el camino. Amén. Preguntar por la senda antigua, como dice Jeremías 6:16. Detengo, ¿verdad? Mi espíritu. No le voy a dar rienda suelta. Deteneos. Como dice la Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena. Hay que tomar 29:18 del proverbio. Hay que tomar la rienda del espíritu que nos dice detente. Porque vamos desembocados, hermano, como bestia, como si no entendiésemos que esto es por revelación, no es de interpretación privada. No es que vaya a estudiar, a prepararte, capacitarte. Esto viene de arriba. La profecía va a poner freno
Esta es la segunda carta que os escribo y en ella dice: en ambas despierto vuestro limpio entendimiento. Amén. Lo despierta porque estaba dormido. La iglesia se adormece cuando ya el Señor venía y dice: las vírgenes cabeceaban. Aquí viene el Señor. Estaban cabeceando. Y la palabra profética va a despertar del sueño. Hay que ponerle freno a la gente que anda como bestia, desembocado, y piensa que va a salvar a Raimundo y todo el mundo, a Raquel y todo aquel, que va a convertir cerdos en ovejas. No, aquí hay que predicar con sabiduría, con entendimiento. Si predico con entendimiento, y si hablo, bueno, debo hablar conforme a la palabra. Y dice la Biblia que si en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y saber a quién le estoy hablando. Porque no me conviene echar perlas a los cerdos y los santos a los perros. Porque voy a trabajar toda la noche, no voy a cosechar nada. Me voy a cansar, me voy a fatigar, ¿verdad? Porque los jóvenes se cansan, los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, hay que esperar, hay que ser paciente, hay que orar, y hay que pedir dirección de Dios a su nombre. ¿Verdad que sí? Isaías 40, 29 y 30. Hay que esperar. ¿Quiénes se cansan? Los muchachos. La necedad está en el corazón del muchacho. Los jóvenes flaquean y caen porque confían en su fuerza, en su vigor. Y el Señor dijo: no es con fuerza, no es con tu vigor, no es con espada, no es con ejército, no es con multitud, no es porque pertenezca a tal sistema, a tal organización, a tal iglesia, o porque fue a estudiar teología, psicología, filosofía. No, es con mi espíritu. Es cuando tú esperas, recibe el espíritu, sé paciente y esperando que el Espíritu Santo te vista en lo alto y te llevará toda la verdad y te enseñará todas las cosas a su nombre. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso hay que ser muy cuidadosos, no apresurarnos. Los que esperan que Dios hable, hay mucha disposición en el corazón del hombre, pero los que esperan que Dios sea que le hable, que Dios sea que le confirme, que si lo que Dios apruebe tenga que venir conforme a la palabra. Amén. En el texto y contexto próximo, como dice, pregunta y respuesta de Génesis y Apocalipsis, no quitando, no añadiendo, no desviando, no tomando un atajo. No, Señor, no tomando la aprobación de la iglesia, de ningún ministerio eclesiástico, sino la aprobación del Espíritu en su palabra. Amén. En el fundamento de los apóstoles y de los profetas, sabiendo que Dios habla por la boca de profetas y que no hará nada Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, y que Dios abre con un profeta, cierra con un profeta. Amén. Porque estamos buscando los verdaderos. Los verdaderos son el pueblo propio, celoso de buena obra, que el Señor compró con su sangre. Un creyente limpio, puro, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, que pertenece al Señor, es carne y sangre del Señor, hueso y sangre, carne del Señor, es decir, es propiedad del Señor. Salió del Señor como salió Eva de Adán. Así la iglesia o el creyente verdadero salió del Señor, estuvo en el Señor y fue crucificado con Él, resucitado con Él, sepultado y resucitado con Él. Estuvo antes de que viniera a este plano, a esta tierra, antes que naciera, antes que se formara en el vientre de su madre. Ya el Señor lo había elegido, predestinado, para que fuera conforme a la imagen de su Hijo en la tierra. Dale los aplausos a Él con gozo y con alegría. Eso es lo que dice la Biblia. A su nombre. Entonces aquí tenemos que centrarnos bien, hermanos. ¿Por qué? Porque si tomamos esto, vamos a trabajar descansados.
No nos vamos a fatigar. No. Sino que vamos a dar en el blanco. Pablo iba enfocado a dar en el blanco. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ciertamente, dejando atrás el pasado, me encamino a lo que tengo al frente. La revelación que Pablo recibió, Pablo sabía que no era de todos. No era ver rápido la carrera, ni la riqueza del prudente. No, Señor. Esto era de aquel que el Señor tenía misericordia, que era electivo. Por eso aquí tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para no caer donde los hombres de Dios, siendo hombres de Dios, tuvieron pelones, se desviaron, aunque corrigieron los verdaderos, y los otros que tenían apariencia cayeron, mas nunca se levantaron. No hubo remedio, sanidad, medicina, no hubo oportunidad como para Esaú, no hubo oportunidad para Judas, para Caín, para Itofer. Para los otros sí. Entonces, para que no caigamos donde los hombres de Dios cayeron y se levantaron, hoy podemos ser mayor, mejor, más excelente en servicio, en dedicación, en oficio, en cargo, ¿verdad? Ante Dios y para Dios, porque quedó para ejemplo. Amén. Mis queridos amados, con esta palabra estoy terminando. Seamos humildes, seamos mansos, procuremos que eso viva dentro de nosotros. Amén. Póngase de pie pues, y levante su mano al cielo. Tiempo difícil le ha tocado vivir a usted y a mí. Satanás reunió toda su estrategia y la ha convertido en un poder engañoso. Y Dios también dijo que, el Señor también dijo que, ¿qué dijo el Señor? Que en esta última voz, en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Todo también, todo. Levante su mano al cielo. Padre, gracias te damos. Gracias te damos.